Que esto debe ser un plan para toda la familia. Ok, doctora, en estos días he tenido muchos pacientes diabéticos que me han preguntado, o primero, me han referido que se abstienen de participar en actividades sociales, ya que todas las actividades de ahora están acompañadas de mucha comida o están acompañadas de mucha bebida, o sea que tenemos calorías por donde quiera. Entonces es difícil que ese paciente pueda contenerse y por eso muchos me han comentado que se abstienen, o sea, no van a las actividades. ¿Qué podría usted decirle a ese tipo de pacientes? Mire, generalmente cuando trabajamos... O sea, lo está invitando a un amigo, un pariente. Claro, no puede decirle que no. Exactamente. Generalmente nosotros en el departamento de nutrición trabajamos mucho la psicoterapia, de que es parte también autocontrol, incluir toda la familia, escarbar un poco si son anfitriones, cómo preparar esos alimentos. Si no son anfitriones, realmente no te voy a limitar a que tengas cierta cantidad de comida, o sea, ciertos distintos tipos de alimentos. Lo que sí vamos a limitar es probablemente las cantidades. Yo puedo permitirle a mi paciente diabético que se siente en la libertad de tomar una bebida alcohólica tipo vino tinto, solamente una copa para la mujer, 2 copas para el hombre, y la palabra clave, moderación. Pero también tenemos que trabajar autocontrol, dominio propio, porque todo esto nos pasa mucho en las emergencias de los hospitales especializados en diabetes, que llegan con una hiperglicemia, muchas veces con intoxicación alcohólica, deshidratados y con las complicaciones más temidas, que son las cetoacidosis diabética o estados hiperosmolares en pacientes ya más añosos. Entonces es importante de que esa moderación en todo este mes es importante llevarla a cabo, porque si no, todas las complicaciones que hay a partir de enero son funestas. De hecho, hay unas mayores tasas de accidentes cerebrovasculares y de infarto entre enero y marzo, pero es por todo lo que ha pasado entre noviembre y diciembre. Regularmente, perdón doctor, regularmente un paciente que sea diabético ya no aprende, no sabe cuántas calorías al día debe de consumir para no excederse. Realmente en los planes nutricionales que nosotros realizamos, sí, cada paciente debe tener una cantidad calórica distinta dependiendo del objetivo que tengamos. Si es un paciente que generalmente el paciente diabético tipo 2, nuestro plan es bajar de peso. Si ya estamos en la meta, nuestra meta para este mes de diciembre es mantener su peso. Yo no puedo pedir mucho que baje porque estamos en una época de mucha tentación, entonces hay que llevarlo también a un plan más realista posible. Entonces el plan es no aumentar de peso. Si como más, entonces tengo que hacer más ejercicio, hacer más hidratación. Las pacientes que utilizan insulina como su terapia probablemente tendrán que hacer ajustes, sobre todo el diabético tipo 1. Recordemos que estos diabéticos generalmente, el tipo 1 en particular, es un muchacho joven. Entonces no puedo limitarle tampoco. Que usa siempre insulina. Exacto, que usa siempre insulina, porque hay otros jóvenes que sí. No. Que utiliza insulina como terapia única. Exacto. Entonces nosotros tenemos que enseñarle cómo utilizar factores de corrección, cómo pueden utilizar un poco más de insulina, el tema de qué me aporta hidratos de carbono en el menú, si comí más de lo acostumbrado, cómo puedo hacer el ajuste de insulina, hidratarse un poco más y sobre todo puedo agregar más ejercicio, que es el plan en el departamento de control de peso. Estos pacientes que estamos guiando en todo el mes de noviembre y diciembre, estuvimos trabajando también junto con la psicoterapia de que deben tener algo más de control, pero sobre todo hacer un poco más de ejercicio para que esos excesos calóricos que he tenido en un día podamos compensarlo al otro día o los días siguientes. Doctora, las actividades que se realizan en este mes de diciembre generalmente terminan tarde. Sí. La cena comienza a las 10 de la noche, 11 sí. de la noche. Y un paciente diabético que generalmente cena, qué sé yo, antes de las 8 de la noche. Sí. ¿Este paciente debe abstenerse de comer, de cenar a esa hora? No es que nosotros le recomendamos, todo lo contrario. Haga una cena temprano antes de ir a la fiesta. Tipo lechuga, o sea, verduras, algo de fruta, algo bajo en grasa, pero que sí sea alto en fibra para que haya más saciedad. Cosa de que cuando llegue a la fiesta ya no es la comida, o sea, es parte de la comida principal, pero ya hay algo en el estómago que va haciendo su trabajo. Además, los pacientes que utilizan insulina no van a esperar, o sea, si se pone la insulina más temprano, va a haber un desastre ahí. Siempre la recomendación es que se acuesten 2 a 3 horas después de haber cenado. Meta que probablemente no vayan a cumplir en un día. Se van a acostar muy tarde. Obviamente, exacto. Y de la actividad, terminaron y se van a quedar con el traguito en la mano. Hay una parte que hay que manejar, diluye más la bebida, si es una bebida, ¿verdad? Sí. De las que se puedan diluir. Usted me tocó el tema de la bebida y precisamente ese es el tema que voy a tocar ahora.
Por ejemplo, sabemos que todos los diferentes tipos de bebidas tienen calorías, unas más que otras. Y ustedes como nutriólogos saben, por ejemplo, porque a mí me preguntan con mucha frecuencia mis pacientes renales, que la mayoría son diabéticos, doctor, ni una copa de vino debido a las calorías. Yo le digo, bueno, vete donde el nutriólogo, porque son quienes manejan cuántas calorías tiene, por ejemplo, una copa de vino, cuántas calorías tiene si es un trago de whisky, de ron, etcétera. ¿Cómo se maneja esta situación? Mire, por cada 4 onzas de una bebida, de cualquier en general, tiene más o menos 7 calorías por gramo. Entonces, es difícil, doctora, aproximadamente saber... 4 onzas. 4 onzas es media taza, para llevarlo a un vaso de, ¿verdad? Entonces, la recomendación es para mujeres una copa. Porque nosotros siempre recomendamos el que no toma, no tome. Y mejor que no tome. Y mejor que no tome. El que toma, pues ese tiempo, pues enamórese de copas de vino tinto, porque los tintos tienen tienen antioxidantes, tienen resveratrol, tienen un plus que no tienen probablemente las otras bebidas. Entonces tenemos que cuidarnos, porque muchas veces esa misma intoxicación alcohólica, si llegan a esos grados, pues me va a dar una hipoglucemia momentánea, pero que al final el que esté descompensado, deshidratado, podría convertirse en grados de hiperglucemia y convertirse tal vez en cuadros peores como una cetoacidosis o un hiperosmolar, como dijimos al inicio. Entonces estos grados estas situaciones pueden comprometer la vida del paciente, pueden comprometer su desarrollo o su control metabólico que tenía en todo el año. Puede perderse en ese mes de vacaciones, en este mes de muchas fiestas. Y en el caso, por ejemplo, de la comida, por ejemplo, si el individuo antes de irse a la cena, qué sé yo, media hora, una hora antes, ingiere agua, ¿no sería esto mucho mejor? Porque así no tiene el estómago tan vacío. Sí, por eso nosotros recomendamos que haya un tipo de alguna comida antes de ir a la fiesta, pero comidas altas en fibra que son bajas en hidratos de carbono, como son una ensalada, ya sea verduras crudas, verduras cocidas, repollo, tomate, lechuga, o una mixta, ¿verdad? Que puede incluir verduras crudas o verduras cocidas como la zanahoria, el brócoli, coliflor. Ponerle siempre algo de grasas vegetales, tipo de aceite de oliva, ponerle tal vez algunos quesos blancos, mucha agua, y a la hora de la cena, cuando venga la fiesta, no tiene un periodo prolongado en ayunas, o sea, ya lo rompió antes de ir y va a llegar con el estómago más lleno. Estamos conversando con la doctora Jenny Cepeda sobre la nutrición en el paciente diabético en esta época de Navidad. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos por los teléfonos 809-531-1701, 809-531-5508, y desde el interior, como siempre decimos, desde Cotuí, San Pedro de Macorís, Samaná, Nagua, y todo el país, el 1-809-200-3141 y el 809-200-5508, que vamos a responder sus preguntas. Doctora, en cuanto a la insulina, porque el paciente que fue a una fiesta ya rompió el esquema. Rompió el esquema porque el paciente que está acostumbrado a cenar a las 7 de la noche va a cenar a las 11 de la noche o a las 10 de la noche. Y el paciente que se ponía esa insulina a las 5 o 6 de la tarde, ¿qué va a hacer ese paciente con el uso de la insulina? Así es, como le decía, lo primero es aprender a cómo jugar con la con los niveles de glucemia. Siempre debe recomendarse un automonitoreo, que se hagan las glicemias antes, y una vez tengamos ese valor, pues llegamos a un acuerdo, porque la cantidad de insulina va a depender, primero, su dosis de base, y segundo, qué cantidad de hidratos de carbono consumió. Hola, saludos, tenemos una llamadita, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, ¿su nombre de dónde nos llama? El esposo de Estrategia de la Cruz. Adelante. Mi esposa es diabética, pero ella hace bollo con coco. Se lo come. ¿Bollo con qué? Con coco. Ah. Bollo de harina de maíz. Ok. Se lo come con pescado. ¿Eso no le hace daño? Lo que le va a hacer daño es si se come mucho y no lo comparte. Que es importante, hablemos de las calorías que tiene el bollo de harina con coco. La harina de maíz es un cereal. Para nosotros los nutriólogos, cereal son hidratos de carbono. Hay que ver la cantidad, ¿verdad? Si nosotros ponemos eso en una taza medidora, si lo pongo en la palma de la mano y abarca más o menos la palma de la mano, lo estoy estimando, podríamos estimar que es aproximadamente una taza, si son bollos, ¿verdad? 3, 4 bollos, porque va a depender también cómo lo prepara.
Si tienen coco, fue que dijo, o sea, hay que ver Sí, si es aceite sí. de coco o coco No, rallado. leche de coco. Bueno, realmente tiene un lácteo, tiene la grasa buena, es un alimento, diríamos, rico o sea, nutritivamente rico, pero lo que tenemos que ver es qué cantidad de bollo se come. ¿Lo correcto sería que se coma uno, doctora? Depende del tamaño, podría comerse una taza de estos bollos ya, ¿verdad? ¿Cuántas calorías estaríamos ahí Ok. hablando? Si hablamos de la cantidad de hidratos de carbono que tiene y no sobrepasa una taza, supongamos que la cantidad de leche que tiene aporta, una taza de leche aporta aproximadamente 15 gramos de 12 a 15 gramos de hidrato de carbono, pero la leche de coco es la que tiene el índice glucémico más alto. O sea que tiene la capacidad un poco más alta de aumentar la glucemia, pero como está acompañado de pescado, que es proteína y algo de grasas magras, diríamos que esto va a nivelar un poco esos niveles. ¿Qué le faltaría a eso? Tal vez un poco más de ensalada. Estaríamos hablando de un plato de aproximadamente 350 a 400 kilocalorías, si es una taza, si tiene leche en una cantidad más o menos una taza también. 350 a 400. O sea, que eso es mucho. Es una comida completa. ¿Qué le faltaría ahí? Si yo pongo las ensaladas, ahí yo completaría una comida nutricionalmente completa. Hay que ver la cantidad que hace. Señores, una alimentación balanceada es crucial para el control de la diabetes. Es por esto que nuestra invitada, la doctora Jenny Cepeda, está aquí con nosotros para contestarle todas sus preguntas. Anímese y haga su pregunta llamando al 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Se me ocurriría una pregunta, ¿el bollo va frito? No, eso es hervido. Porque si va frito no. Eso es hervido, pero ella dijo que lo acompañó con una grasa, o sea... Sí, una grasa buena, hay que ver si el pescado no estaba frito, me sonaba que sí. Doctora, por ejemplo, hay muchos pacientes diabéticos tipo 1 que lógicamente son los más jóvenes. Entonces lo invitan estos días a actividades, le brindan pizza, le brindan refrescos, Sodas. exactamente. Aproximadamente ¿cuántas calorías diríamos que tiene un pedazo de pizza? Un pedazo de pizza de pepperoni de los tamaños ahora que son mega pizza tiene aproximadamente 900 calorías. No, Ay, doctora, ¿en no, serio, doctora. doctora? De pepperoni. Jaycee, mi Ay, hija. Un solo pedazo. De 700 a 900 Pero doctora, yo en la caminadora, Eso va para Jaycee, hacer para en una hora De caminando, 400 si acaso. Si acaso, exactamente si va 400 rápido. calorías. O sea que para Así yo consumir, equilibrar la caloría que Y tiene eso una acompañado de un tendría vaso que de durar. soda, doctora. La soda, mira, un vaso de refresco de 16 onzas, de 20 onzas, perdón, tiene 16 gramos, tiene 12 cucharadas de azúcar. 12 cucharadas, una regular, un refresco ¿Eso serían regular. cuántas calorías? Eso es mucho. Si multiplicamos eso por 4, Wow, alguien que me ayude ahí, es mucho. eso es bastante. Sí, quería... Estamos hablando de aproximadamente unas, ¿qué? 300 calorías. Tenemos una adicionales. llamadita para la doctora Jenny Cepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, su nombre, ¿de dónde nos llama? Mi nombre es Fernando, le llamo de la Mata de Cortina. Adelante, señor. Quiero preguntarle, el cloruro de magnesio, ¿cuáles son sus propiedades, sus beneficios para uno? Y si es para ayudar al corazón o el organismo entero, los intestinos, todo eso. Bueno, nos vamos a salir Gracias. un poquito del tema, Sí. pero realmente el magnesio hoy en día se usa mucho como suplemento, se usa mucho para los dolores musculares, para ayudar al transporte de algunos electrolitos, se utiliza como un relajante muscular, pero hay algo importante del magnesio, el magnesio baja un poco la presión. Muchos pacientes asocian esa reducción de la presión con un bienestar de, bueno, me dio un sueñito y muchas veces de la presión baja. No soy de las que suplementan mucho magnesio. Magnesio lo podemos encontrar en alimentos ricos en cárnicos, por ejemplo, pollo, pavo, pescado. Prefiero irme por esa parte porque muchas veces las mujeres sobre todo tenemos presiones bajas, 90, 60, 160, que son normales, pero si le agregamos a un suplemento que nos baja la presión, entonces podríamos tener efectos Sí, colaterales. pero favorece al paciente hipertenso, sobre Al todo paciente porque hipertenso. asociado con el potasio, Sí, favorece bastante los niveles de tensión arterial. así es. Colocarlo al paciente que realmente lo necesita, individualizarlo. Bien, entonces ya vamos a hacer una pregunta y luego de la pausa vamos a responder. La doctora, tengo pacientes en diálisis. Lo dijo ahorita, ya en esta semana han ido 2 pacientes
con complicaciones, sobre todo por la dieta. Hoy llegó uno y el jueves pasado llegó otro por exceso de comida. ¿Qué debe de comer el paciente diabético que está en diálisis en esta época navideña? Luego de la pausa tendremos la respuesta. ¿Tú sabes una cosa? Yo pensaba que era del alcohol, porque sabes que el alcohol es No, diferente. ahorita va, ahorita Pero es va. que yo se la quito. No. Mira. Porque tiene mucho potasio. Mira, lo que pasa es, Tiene mucho potasio. ¿Qué tengo que hacer con El jueves- potasio? Del vino. Del vino. el jueves tuve no, que dializar nada. a uno Es la gente llamando a la de pausa. emergencia por un potasio alto. Y hoy, Pero era Eli bebiendo. Vargas, comiendo uvas. Sabe que la uva tiene mucho Yo le quito potasio. todo el alcohol. Sí, pero la pregunta, Sí, claro. sí, aquí en el aire, la Claro. alimentación, los cítricos, todo eso que tiene Claro. potasio, Sí. eso es peligroso. El guineo que tiene potasio. Dígame, es que estamos emocionados aquí. No, yo me doy cuenta que el tema es interesante, a la gente le gusta. No, es muy Qué interesante. bueno. Bastante. Mira, doctor, cuando usted entremos a la pausa, dígalo. No. Yo Ahí digo los que hay un fallo, teléfonos. doctor. Ay, ¿qué pasó? No, no le gusta hacer los comerciales. La Es que gente hay uno paga que en uno. inglés y yo no me lo sé. Yo no. No, pero usted dice los otros dos. No te lo dice completo. El día que dieron esa clase. Tú no ves que yo estaba escuchando al venezolano, al mexicano. ¿Cuál es? Ahorita, antes de llegar. Ah, lo que estaban aquí. Y yo dije, bueno, cualquiera se inscribe en ese curso. Porque yo no sé trucar global. Eso no es de eso es en inglés. Cisario de la Cruz, neurocirujano. Es que le gusta que te la diga. Dile tú, después tú le sigues, dile tú le Yo sigues. le digo, en la que ya para acostumbrarlo, para no se quede solo. Estaba muy contento, Ibrahim, ayer. Sí. Sí. ¿Por qué no le invitan, doctor, aquí? Sí, te debería Excelente. invitar. Jenny me dijo que le iba a invitar el día y A él le para encanta. presentarlo, Ese día pero- yo se lo iba a presentar, pero lo que pasó fue que él tenía a alguien y él no pudo recibir. Pero doctor, Vamos a está hablar de bien, sí, sí. Pero si Ibrahim, él él no va a le decir va a que decir que no. No, porque estaba contentísimo el librito ayer. no. Incluso la mesa de nosotros no era la que le tocaba. El librito le dijo Yo me fui a la- Rodríguez, la mesa número 11, la número 10, la número 10. Sí, yo le estaba acercando y yo después me sentí mal porque no era nosotros que nos tocaba. Era la 1 y la 24, la 2 y la 23, la 3 y la 22. Y entonces ahí de repente salta a la mesa número 10. Yo me sentí de ahí. Qué emocionante también, pero fue que yo no oí los números, yo estaba afuera, yo veo que hacen la fila, y yo, ¿pero qué número van? La suya, doctor, no, pero ¿qué número van? Ya con la comida en la mano, oí que iban como por el 3, yo, bueno, ya la comida está aquí. Pero fuiste bien astuta, inteligente, te quedaste comiendo en otra mesa. Claro, para que no vayan a pensar, Yo y lo después no- me fui no, para Eso nada allá, más lo noté yo. pero me dio mucha vergüenza, la verdad. No, eso Me dio no lo, vergüenza. óyeme, no lo notó nadie más. Yo nada más. Mucha gente, doctor, seguro se dio Que cuenta. observa mucho, doctor. No, Es que porque estábamos yo- en la misma mesa. Además yo observo todo, yo estoy sentado. Yo lo voy a sancionar a usted, doctor. ¿Dónde está mi suplemento? Porque no se lo Ay, Dios mío, a mí no se lo me compró. olvidó. Oye, donde quiera que yo estoy, estoy observando todo lo que está en alrededor. Pero es que ya yo estaba fuera, ¿tú te acuerdas que yo me salí una llamada, yo me quedé allá afuera, me quedé afuera tirándome fotos, y yo, Todo se va a Yo tener sé que hasta quién contar está sentado a mi en lado, el video. quién se va, quién se sí, queda, sí, yo también. Doctor, quién todo está eso con va a tener que actitud contarlo rara. en el video. Sí. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actualidad Médica de 3 a 4 de la tarde, un nuevo concepto en salud. Todos los sábados estamos conversando con la doctora Jenny Cepeda, quien es diabetóloga y nutrióloga, sobre la nutrición en el paciente diabético. Recordarles a todos ustedes que Actualidad Médica llega gracias a TrueCare Global Medical Service, a Cirugía Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo, a la Cámara de Diputados y a la Dirección General de Comunicaciones, DICOM. Recordarles a nuestros oyentes que si quieren hacer alguna pregunta, 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. El doctor Polanco le ha dejado una pregunta en el aire antes de la pausa. Claro, como soy nefrólogo y me ha tocado ya en esta semana realizar a 2 pacientes que han llegado de emergencia por exceso de comida. Eso La es mayoría de muy los pacientes que tenemos en diálisis son diabéticos, un 40% aproximadamente. Entonces, ¿cómo debe de ser la alimentación de estos pacientes para esta época y para siempre? Así es, doctor, eso es muy interesante porque el paciente que está en hemodiálisis, la nutrición debe ser un pilar, ¿verdad?
el que tiene la batuta es el nefrólogo, obviamente, sin ninguna discusión. Pero su sustento también se puede apoyar como un coadyuvante que tiene una participación importante, es el nutriólogo. Y el tema de la nutrición en el paciente en hemodiálisis juega un papel muy importante. Lo primero es que el paciente que está en hemodiálisis puede comer muchas cosas y puede comer mucho. O sea, mucho en comparación cuando estaba en una dieta de prediálisis. Exacto. Pero aclarando de que hay que tomar en serio cómo ayudar a esos alimentos a que puedan obtener niveles bajos de potasio. Y cuando nos vamos a cuáles son los alimentos que me aportan potasio y fósforo, nos vamos también a los alimentos ricos en cítricos. La uva tiene muchísimo potasio. Las frutas que nosotros más recomendamos es... O sea, no, los pacientes renales crónicos en diálisis no coman uva, por favor. No coman uva, por favor, porque tiene mucho potasio y el precio de un potasio alto puede costarle la vida. Entonces, es frutas... diálisis obligatoria, Así una es. hiperpotasemia severa. Así es, diálisis obligatoria y que es una emergencia, Claro. y que podría comprometer su vida, usted portándose bien con tanto tiempo en una terapia sustitutiva que pudiera echarlo todo a perder en un momentito de eso de poco control. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Las frutas más recomendadas: la manzana, la lechosa, el melón. La piña tiene un nivel de potasio importante, pero ¿qué podemos recomendar? No todos los días, no más de una taza, y un truco importante: congelarlas primero. El congelarla hace que pierdan los electrolitos. Entonces, si la congelamos, vamos a tener un plus. Doctor, ahí el guineo, porque hoy me llegó uno de los pacientes y la única historia fue que se comió 2 guineos en el día de ayer y llegó que no pudo caminar prácticamente. El paciente tuvimos 2 guineos en el día de ayer, tuvimos que dializarlo, tuve yo que llevarlo entre otros en la avanzada y tuvimos que colocarlo en la máquina de diálisis urgentemente. Los guineos, si van a comer, es de cada año un día, la mitad de uno, previamente congelado. ¿Cómo se lo recomendamos? Que lo congelen primero y que así congelado pueda hacer un pequeño batido, por ejemplo. Ok, entonces eso es en cuanto a las frutas. ¿Qué hacemos entonces con los víveres? ¿Retiramos todos los víveres a los pacientes que están en diálisis? No, nosotros les pedimos que los remojen. El remojarlo, o sea, lo dejan 2 o 3 horas en agua, le botan esa agua, le ponen agua nueva. Se la damos siempre. Está remojado que dure aproximadamente de 12 a 24 horas. Ah, no sabía que era tanto, doctora. Debe ser bastante tiempo. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Que lo hagan una vez a la semana, lavado, pelado, remojado, cada 2 a 3 horas, cambiarle el agua, ponerlo en el congelador, y ya cuando va a ponerlo a hervir, hay un truquito también: poner 2 aguas a hervir, una agua con los víveres y otra agua sola. Una vez empieza a hervir, lo cambiamos de agua y eso le quita alrededor de un 80 o 90% al potasio, comprobado por estudios. Qué interesante, un dato interesante para súper mí. Interesante. Nosotros hacemos mucho hincapié en el departamento de nutrición, se conversa mucho, pero es sobre todo en esos detalles que hacen la diferencia entre un víver y otro, entre una fruta y otra. Prácticamente no evitamos, no le recomendamos o no le quitamos ningún víver. Lo que sí les recomendamos es que si se vuelan estos pasos, el potasio no va a poder ser retirado. Doctora, y la pregunta que me hacen siempre, y hoy me preguntaron, como 23 pacientes me preguntaron: doctor, el próximo sábado es 24, me toca diálisis, y quiere decir que no me puedo tomar ni una copita de vino, ni una cervecita. Dígame, doctora. Doctor, mire, honestamente, yo sé que uno trata de buscar la parte humana en todo esto, pero yo se las retiro. No pueden tomar, que me escuchan los sí, pacientes que están en diálisis, los no vinos, pueden tomar alcohol. Lamentablemente no deben tomar tienen, alcohol. o sea, recordemos que son concentrados de uva. Entonces la uva es rica en potasio. Claro. El vino blanco es la misma uva blanca sin la corteza, ¿verdad? Sin la piel, pero son uvas, no dejan de perder sus propiedades. Entonces, independientemente de eso, en el caso del paciente en hemodiálisis, no recomendamos ningún tipo de bebida alcohólica porque el precio es muy alto. Bien, muy interesante el tema. A los amigos oyentes les recordamos los teléfonos: el 809-531-1701, 809-531-5500, y desde el interior, desde San Juan de la Maguana, Hondo Valle, Higüey, La Romana, Barahona, 809-200-3141 y al 809-200-5508. Adelante con su llamada. Sí, buenas. Una pregunta para la doctora. Adelante. ¿Su nombre y de dónde nos llama? David. Debe ser con nosotros. Adelante con su pregunta. En estos días a mí me estaban dando una tontera.
Yo fui al médico, me indicó medicamentos, pero sin hacerme estudio. Usted me dice sobre eso, o sea, de la gripe. Una tontera, Bien. le indicó un medicamento, O sea, pero cualquier paciente, hay que ver en cuántos episodios de tontera o de mareo le dio al paciente. O sea, porque Hay que ver nosotros si no se tiene puede anemia, indicar si nada tiene- así, hay que ver, hay que tomarle la tensión arterial, así hay que hacerle análisis, niveles Ver de la glucemia. glicemia. Tenemos otra llamada, señor Exactamente. productor. Señor Herrera. Adelante. Adelante. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bueno el programa. Gracias. Adelante con su pregunta. Yo soy diabético y manejo unos niveles de glucosa de 130 lo máximo. Mi observación y mi pregunta sería, un día que yo me coma un sándwich con un pan blanco, ¿cuándo se me refleja ese día que yo haga ese desarreglo? ¿En el mismo día o previo un par de días después? Yo me tomo mi glicemia todos los fines de semana. Entonces, lo que quiero saber, si yo lo hago, por ejemplo, a mitad de semana, comí pan blanco o comí arroz, ¿cuándo yo noto esa diferencia en mi glicemia? Le puse con la radio. Gracias. David, es una pregunta muy interesante. Hay muchos pacientes que se confunden. Como hablamos al inicio, nosotros no quitamos al paciente diabético que no tiene ninguna otra comorbilidad. Son pocos los alimentos que se retiran. Tú puedes comer pan blanco, tú puedes comer arroz todos los días. Y en el momento que tú haces un desarreglo, tú lo vas a ver en ese mismo momento. Porque recordemos que la diabetes es una enfermedad en la que tú no produces la cantidad de insulina suficiente frente a los hidratos de carbono que tú ingieres. Lo cierto es que si tú manejas unas glicemias entre 130, significa que tú estás en un control metabólico. Sería bueno también ver la hemoglobina glicosilada, porque una hemoglobina glicosilada me va a hablar un reflejo de 3 meses atrás. Ahora bien, el pan blanco y el arroz tú lo puedes comer bien acompañado. Por ejemplo, aunque tengan índices glucémicos relativamente altos, o sea, tienen una capacidad importante de subir la glicemia en sangre, la recomendación es que no comerlos solos. Por ejemplo, los panes siempre acompañados de algo de grasas buenas, tipo aceite de oliva, margarina, acompañarlos siempre de grasas buenas, como un lácteo, por ejemplo, un queso blanco tipo mozzarella, acompañarlo de una fruta, no de jugos. El arroz, como generalmente tenemos nosotros como dominicanos costumbre de consumirlo al mediodía, acostumbrarnos a siempre acompañarlos de un plato de vegetales, diabéticos o no, porque recordemos que también estamos tratando de poner un plan nutricional adecuado. Tenemos otra llamadita para la doctora Jenny Cepeda. Hola. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Adelante con su pregunta. A la doctora, porque que yo como y me da mucha náusea, casi todo lo que como, entonces no hago bien la digestión, aunque yo soy operada del estómago, claro, ¿Usted es diabética? no, ¿Qué tipo de cirugía del estómago le hicieron? de pólipo. Ok, pólipos. Bueno, Gracias por la llamada. los pólipos no tienen ningún problema absortivo. Recordemos que los pólipos generalmente es en el intestino grueso y el proceso de absorción, casi un 80-90%, ocurre en el intestino delgado. Habría que escarbar más en qué otra patología intestinal podríamos estar enfrentando. Ver cuáles son los alimentos. ¿Habrá entonces un colon irritable? ¿Habrá alguna otra situación gastroenterológica que tengamos que estudiar? Yo entiendo que es bueno que vaya su gastroenterólogo. De hecho, perdón, una paciente que hay que hacerle una sonografía abdominal porque habría Así que ver es. si tiene un proceso inflamatorio de la vesícula, o sea, Así una es. colelitiasis o una Ujú, colecitis. que dan muchas náuseas. Correcto. Estamos hablando con la doctora Jenny Cepeda, diabetóloga, nutrióloga, sobre la nutrición en el paciente diabético. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, esta es su oportunidad. Llame al 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141. Saludos, buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Adelante con su pregunta, Ana. Una pregunta fuera del tema para la doctora. ¿Sí? Una persona que tuvo cáncer y perdió el cabello a causa del cáncer. Sí, le Sí, escuchamos. Que yo quiero saber
necesitan vitaminas que ayudan a que le vuelva a crecer a ver. Muchas gracias por la llamada. Generalmente los procesos de los tratamientos de cáncer van a tener esos efectos secundarios, pero una vez termina la terapia va a retomar otra vez. Siempre se acompaña, el mismo proceso de quimioterapia se acompaña de multivitamínicos, una buena nutrición, alimentos preparados en casa, sin sazones artificiales, prácticamente un plan saludable. Pero es importante que haya muchos cítricos para poder absorber mejor algunos alimentos como el calcio, que pueden ayudar, algunas vitaminas también. Generalmente estos tratamientos ya llevan multivitamínicos asociados, pero una vez pasa toda esta terapia ya recupera otra vez su pelo, o sea que no se desespera. ¿Tenemos otra llamadita, señor director? Hola. Hay muchachos que lo llamó de la tontera. Mira, la tontera me dio, fue como el sábado de la semana pasada. Pero O sea, usted tenía anemia, se ha hecho análisis Un recientemente. solo episodio de un... ¿Sí? Él me mandó hasta análisis, yo no me hice nada porque ya se me quitó. Sí, pero tiene que hacerse los análisis. Claro. O sea, Y cuando un después paciente llamarlo. tiene un episodio, aunque sea un solo episodio de tontera, de mareo, Hay que investigar. debe de investigar. Si tiene su presión bien, pues hay que hacerle sus análisis completos. Hágase el análisis y luego lo Evaluar llama. los oídos, hay que hacer un sinnúmero de Tenemos cosas. otra llamadita. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Escúchame que lo llame de nuevo. Yo te llamo ahorita para el grupo hermano. Ajá. ¿Qué puede decirme cómo lo pongo? Porque yo sufro de presión alta, me dijeron que se me ayudaba. Repítanos otra vez, por O sea, favor. él sufre de presión alta, claro que le va a ayudar usándolo. El magnesio, Sí. sí, claro que sí. Si usted sufre de presión alta, es un excelente suplemento, claro que sí. Le va muy bien. Lo que decíamos era que había que individualizarlo. Exacto, por eso no le podemos decir cómo usarlo, porque debe de Depende de cada la marca dosis, comercial. cada claro. marca, exacto, es diferente. Yo tengo dos preguntas que me han hecho a través de las redes sociales para hacérselo a la doctora. La primera es, ¿puedo dejar de tomar insulina y se eliminan De- las golosinas y galletas dulces? Esa es una que me hicieron De ahora. Inyectarse la insulina Ajá. si deja los dulces. Sí. Y la otra es, ¿cómo puedo reducir la grasa en mi plan de alimentación? Realmente se recomienda no consumir dulces. En ninguna terapia, use insulina o no, o cualquier otra persona, sea diabética o no, porque los dulces tienen un índice glucémico altísimo, no me aporta vitaminas, no me aporta absolutamente nada más que calorías excesivas que solamente sirve para aumentar de peso. O sea, la recomendación es retirar los dulces. Un mal día, un cumpleaños, una porción pequeña puede ser, pero no algo como habitual. En el tema de las grasas, es bueno retirarlas, pero no retirar las grasas buenas. En nuestro país, bueno, diría que en el mundo entero, las mujeres sufrimos mucho de problemas de estreñimiento o constipación. Muchas veces somos excesivas quitando las grasas. Podemos usar grasas buenas. Tenemos que retirar las cosas fritas. Obviamente un chicharrón, no, jamás en la vida. De cada año un día, ahora en Navidad, un pedacito pequeño con mucho limón encima. El mofón. Bueno, pero es bueno que, por ejemplo, nuestros vegetales siempre tengan algo de aceite de oliva, como en una rebanada de aguacate, una rebanada, no un aguacate entero, una rebanada de aguacate con la comida, o sea, utilizar grasas buenas porque eso nos va a ayudar también al tema de la constipación. Ok, doctora, muchos pacientes en el mes de enero, cuando le mandamos a hacer la prueba de colesterol y triglicéridos, están bastante elevados, aunque ellos alegan en la mayoría de los casos que no